Hace apenas 3 noches, exactamente a las 9:40 de la noche, en una oficina discreta ubicada en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, una mujer tocó la puerta de mi despacho con una insistencia que no era normal. No era una visita agendada, no era una consejería pastoral común, era alguien que venía cargando algo que no podía callar más. Cuando abrí la puerta, la reconocí de inmediato. No diré su nombre por prudencia, pero es una mujer que ha trabajado durante años en entornos cercanos a estructuras gubernamentales. Alguien que ha estado en salas donde se toman decisiones, alguien que no es dada a exageraciones ni a discursos emocionales. Pero esa noche su rostro estaba pálido, sus manos temblaban y sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y temor que no se puede fingir. Entró sin saludar como lo haría normalmente. Caminó directamente hasta la silla frente a mi escritorio, dejó su bolso sobre la mesa y se quedó en silencio unos segundos tratando de ordenar lo que iba a decir. Afuera, el ruido habitual de la ciudad seguía su curso. Sirenas lejanas, voces, pero dentro de ese cuarto algo había cambiado. La atmósfera era pesada, como cuando algo invisible entra contigo y no sabes explicarlo. Respiró profundo y finalmente habló. Me dijo, pastor, hoy estuve en una reunión cerrada. No era pública, no había cámaras, solo ciertos perfiles específicos estaban ahí. Hizo una pausa. Sus labios se apretaron como si dudara en continuar, pero lo que llevaba dentro era más fuerte que el miedo. Era sobre lo que viene para el país. Decisiones, direcciones. Y en medio de todo eso, ella habló. No necesitó decir el nombre. Yo sabía a quién se refería. Pero lo que vino después fue lo que me hizo inclinarme hacia adelante y escuchar con todo mi espíritu. Pastor, no fue lo que dijo. Fue como se sintió el ambiente cuando habló. Sus manos comenzaron a moverse lentamente tratando de describir algo que no es fácil poner en palabras. Había algo que no era solo político, no era estrategia, no era discurso, era como si algo estuviera respaldando ese momento, como si una fuerza invisible se alineara con cada palabra. El silencio llenó el cuarto. No era un silencio vacío, era un silencio que pesaba. Me miró fijamente y dijo una frase que no voy a olvidar. Esto no es solo política, hay algo espiritual detrás de esto. En ese instante, algo dentro de mí se estremeció porque he escuchado muchos análisis políticos, he visto muchos movimientos sociales, pero cuando alguien que está dentro, que ve desde adentro, viene con ese nivel de certeza, no se puede ignorar, no se puede archivar como una opinión más. Le pedí que me contara todo. Me habló de los gestos, del tono, de las reacciones de quienes estaban presentes. Me describió cómo incluso personas experimentadas parecían incómodas, como si no supieran cómo interpretar lo que estaban presenciando. No era normal. Repetía una y otra vez. No era normal. Cuando terminó, se quedó en silencio y luego en voz más baja, casi como una confesión, añadió, Pastor, siento que esto ya estaba escrito, como si alguien hubiera preparado este momento desde antes, y no sé si es bueno o si es peligroso, pero sé que no es casualidad. Esa noche no dormí, no porque tuviera respuestas, sino porque entendí que esto no era un tema para debatir, era un tema para discernir. Porque, iglesia, escúchame bien, cuando los movimientos en la tierra comienzan a tener ecos en el mundo espiritual, estamos entrando en una dimensión donde no basta con opinar, hay que entender los tiempos. Y aquí es donde debo hacerte una pregunta directa, sin rodeos. Y si lo que está ocurriendo en México no es solo un cambio político, sino una señal profética que la iglesia no está leyendo correctamente, y si estamos frente a un momento que ya había sido advertido pero no lo reconocimos. No estoy hablando de ideologías, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de algo más profundo, de un tiempo que se está alineando, de una figura que emerge en medio de ese tiempo, y de una iglesia que podría estar distraída mientras todo esto sucede. Porque cuando Dios permite que ciertas figuras se levanten, no siempre es aprobación, muchas veces es señal. Y esa es la parte que pocos quieren escuchar. Lo que esta mujer vio, lo que sintió, lo que no pudo explicar fue solo el inicio de algo que necesita ser revelado con claridad espiritual. Esto no comenzó ahora. Esto viene de antes y lo que está por manifestarse va a exigir que el pueblo de Dios despierte. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Este mensaje no es para entretenerte, es para despertarte. Y antes de continuar, quiero que hagas un acto espiritual, no como rutina, sino como decisión. Escribe con intención, con conciencia,
Como quien toma una postura delante de Dios. Discierno este tiempo, no lo hagas por hacerlo. Hazlo si de verdad estás dispuesto a abrir los ojos, porque lo que viene después no es ligero, pero es necesario. Esa noche, después de que aquella mujer salió de mi oficina y el sonido de sus pasos se perdió en el pasillo, me quedé completamente solo, pero no en paz. Había algo que se había quedado en el ambiente, algo que no se disipaba con el silencio ni con el paso de los minutos. Cerré la puerta lentamente, regresé a mi escritorio y me senté sin encender ninguna luz adicional. Solo la lámpara tenue iluminaba ese espacio donde acababa de ocurrir algo que yo sabía. No podía tratarse como una conversación más. No era una opinión política, no era una percepción emocional, era una señal. Y cuando las señales vienen cargadas de ese peso, el espíritu lo reconoce antes que la mente. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos sobre el escritorio y cerré los ojos. No oré de inmediato porque hay momentos en los que uno no sabe todavía qué decir, pero sí sabe que necesita escuchar. Y en ese silencio, mientras mi corazón comenzaba a aquietarse, una pregunta empezó a formarse dentro de mí con una claridad inquietante. ¿Y si esto no es sobre una persona, sino sobre un tiempo? Porque eso es lo primero que el Espíritu Santo comienza a corregir en nosotros. Nosotros miramos rostros, nombres, trayectorias, pero Dios mira tiempos, ciclos, dispensaciones. Y mientras esa pregunta crecía dentro de mí, comenzaron a venir a mi memoria patrones que están escritos en la palabra, no como historia lejana, sino como advertencias vivas. Recordé cómo en Egipto, antes de que la abundancia fuera sacudida por la escasez, Dios permitió que un faraón tuviera sueños que él mismo no entendía. No era un hombre del pueblo de Dios, no era un profeta, no era un sacerdote, pero fue colocado en una posición donde su gobierno se convirtió en el escenario de un plan divino que afectaría a naciones enteras. Y no fue hasta que apareció José, un hombre con discernimiento espiritual, que ese momento pudo ser interpretado correctamente. Y entendí algo esa noche. El problema nunca ha sido que Dios no hable. El problema es que su pueblo no discierne lo que está viendo. Me levanté de la silla y comencé a caminar lentamente por la oficina. Cada paso se sentía pesado, como si algo dentro de mí estuviera siendo alineado. Y entonces vino otra imagen: Nabucodonosor, un rey poderoso, una figura dominante, un sistema consolidado. Pero detrás de su ascenso había un propósito que no todos entendieron en su momento. Muchos lo vieron solo como un gobernante más. Otros lo temieron, otros lo resistieron, pero pocos discernieron que Dios lo había permitido como instrumento de un tiempo específico. Y eso es lo que sacude, iglesia. Porque no todo lo que Dios permite es para comodidad, muchas veces es para confrontación, para sacudir, para revelar lo que está oculto en el corazón de un pueblo. Me detuve frente a la ventana. La ciudad seguía su ritmo, ajena a lo que se estaba moviendo en el ámbito espiritual. Las luces, el tráfico, la vida cotidiana, todo parecía normal, pero por dentro yo sabía que algo no estaba en su lugar. Porque cuando una mujer que ha estado dentro del sistema, que ha visto con sus propios ojos, que ha escuchado con sus propios oídos, llega a decir que hay algo espiritual detrás de un momento político, no se puede ignorar, no se puede reducir, no se puede descartar. Y entonces el nombre comenzó a resonar con más fuerza en mi mente. Claudia Sheinbaum, no como figura mediática, no como personaje público, sino como punto de convergencia. Y aquí es donde necesito que entiendas algo con claridad espiritual. Esto no se trata de exaltar ni de atacar a una persona. Esto no es un mensaje político. Esto es un llamado a discernir si lo que estamos viendo forma parte de un diseño mayor que la iglesia no está interpretando correctamente. Porque hay momentos en la historia donde Dios permite que ciertas figuras se levanten, no solo por mérito humano, sino porque están encajando en un tiempo profético que está avanzando. Y si el pueblo de Dios no tiene discernimiento, corre el riesgo de reaccionar desde la carne, apoyando sin entender, rechazando sin comprender, hablando sin revelación. Regresé al escritorio, tomé mi Biblia y la abrí sin buscar un texto específico, y mis ojos cayeron en un pasaje que parecía saltar de la página. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y cuando leí eso, sentí un peso en el espíritu. Porque esa es la verdad que incomoda, que Dios sigue siendo soberano sobre los sistemas humanos, incluso cuando parecen moverse por decisiones propias. Pero esa soberanía no siempre es interpretada correctamente, porque hay quienes ven a alguien levantarse y dicen, esto es de Dios. Y otros dicen, esto es del enemigo. Pero pocos se detienen a preguntar, ¿para qué tiempo está siendo permitido?
Y ahí es donde está la clave que la iglesia está perdiendo. Porque no todo lo que Dios permite es para bendecir directamente. Muchas veces es para probar, para revelar, para separar. Y mientras pensaba en esto, recordé las palabras de aquella mujer. Siento que esto ya estaba escrito. Y esa frase no es ligera, porque cuando alguien percibe que algo ya estaba atrasado, lo que está sintiendo es una alineación, no necesariamente una aprobación, sino una convergencia de elementos que no son casuales. Y aquí es donde el mensaje comienza a incomodar, porque si esto es una convergencia, entonces la pregunta no es quién es ella, la pregunta es, ¿qué tiempo está marcando su aparición en este momento de la historia de México? Porque las naciones no se mueven solo por decisiones humanas. Hay ciclos, hay momentos donde lo espiritual comienza a presionar lo natural. Y cuando eso ocurre, las figuras visibles se convierten en piezas dentro de un tablero que muchos no logran ver completo. Me senté nuevamente, pero esta vez con una carga más clara. Ya no era solo inquietud, era dirección. Y entendí que lo que había ocurrido esa noche no era para guardarlo, no era para debatirlo en privado, era para traerlo a la luz con responsabilidad espiritual. Porque el peligro más grande no es lo que está ocurriendo, es que la iglesia no lo esté discerniendo. Y déjame decirte algo con toda claridad. Hay muchos hoy hablando de política, opinando, defendiendo, atacando, pero muy pocos están preguntando, Dios, ¿qué estás haciendo en medio de esto? Porque cuando esa pregunta no se hace, el pueblo se divide en bandos humanos y pierde la visión espiritual. Y ese es el terreno perfecto para el error, porque puedes estar convencido de algo y aún así estar completamente fuera del propósito de Dios para ese tiempo. Y mientras el mundo discute nombres, propuestas y estrategias, el cielo está observando si su iglesia está despierta o distraída, porque este no es un tiempo para reaccionar como ciudadanos solamente, es un tiempo para discernir como hijos de Dios. Y aquí es donde esto comienza a tomar forma con más claridad. Esto no es sobre una mujer, es sobre un tiempo que está utilizando una figura. Y si eso es así, entonces la pregunta se vuelve urgente. ¿La iglesia en México está preparada para entender lo que viene a través de este momento? Porque si no lo está, lo que debería ser una oportunidad de intercesión y alineación puede convertirse en una trampa de confusión y división. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca, no necesariamente controlar todo, sino confundir lo suficiente para que el pueblo de Dios pierda dirección. Y mientras esa revelación comenzaba a sentarse en mi espíritu, entendí que esto apenas era el inicio, porque lo que viene no solo va a tocar el ámbito político, va a tocar el corazón de la iglesia. Y ahí es donde todo se va a definir. Y fue precisamente en ese punto donde el Espíritu comenzó a llevarme más profundo, porque una cosa es reconocer que estamos frente a un tiempo inusual, pero otra muy distinta es entender cómo ese tiempo comienza a manifestarse de forma progresiva, casi imperceptible para los que no están velando, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, no es un evento aislado, no es una coincidencia. Hay patrones, hay señales que se repiten. Hay movimientos que comienzan a alinearse como piezas de un rompecabezas que solo puede verse completo cuando uno se eleva espiritualmente por encima del ruido. Y mientras oraba comenzaron a venir a mi mente no solo las escrituras, sino también lo que está ocurriendo ahora mismo en la nación. Cosas que muchos están viendo, pero no están interpretando correctamente. Porque hay una diferencia entre ver y discernir, y la iglesia hoy está viendo mucho, pero discerniendo poco. Comencé a recordar conversaciones recientes, titulares, decisiones que parecían normales dentro del contexto político, pero que cuando se miran bajo una luz espiritual adquieren otro peso. Cambios en el lenguaje, redefiniciones de valores, una reconfiguración silenciosa de lo que antes era inamovible. Y aquí es donde muchos se confunden porque creen que el problema es una persona, un partido o una ideología, pero lo que está ocurriendo es más profundo, es un cambio de atmósfera. Es un desplazamiento de fundamentos. Es una transición que no solo afecta lo visible, sino lo invisible. Y cuando esos cambios comienzan a acelerarse, Dios siempre levanta advertencias, no para generar miedo, sino para despertar discernimiento. Y en medio de todo eso, la figura de Claudia Sheinbaum no aparece como un accidente, sino como parte de ese momento. No porque ella sea el centro del mensaje, sino porque su posición, su ascenso, su consolidación, coinciden con una etapa donde México está entrando en una redefinición de rumbo. Y aquí es donde el Espíritu me confrontó con algo que debo decir con claridad. El problema no es si alguien está a favor o en contra.
El problema es que la mayoría no está preguntando a Dios qué significa este momento, porque puedes tener la postura correcta en lo natural y aún así estar desconectado de lo que Dios está haciendo en lo espiritual. Y entonces vino a mi corazón una imagen que no pude ignorar. Era como ver a una nación en una encrucijada, un punto donde dos caminos se abren pero no están claramente señalados. Y la mayoría de las personas avanzan por inercia, por emoción, por presión social, sin detenerse a preguntar, ¿este camino está alineado con el propósito de Dios para este tiempo? Y eso es peligroso porque cuando una nación entra en una transición sin discernimiento espiritual, termina siendo guiada por corrientes que no todos comprenden. Y aquí es donde esto se vuelve aún más serio, porque la iglesia debería ser la voz que discierne, la que interpreta, la que se para en la brecha. Pero en lugar de eso, muchos están atrapados en discusiones, en opiniones, en análisis humanos, que no alcanzan a ver la dimensión espiritual de lo que está ocurriendo. Y eso crea una ceguera colectiva donde se habla mucho pero se entiende poco. Mientras seguía orando, recordé algo que el Señor mostró en repetidas ocasiones a través de los profetas, que antes de una sacudida siempre hay una alineación previa. Nada ocurre sin aviso, nada se establece sin señales. Pero esas señales no siempre son espectaculares, muchas veces son sutiles, progresivas, casi imperceptibles para los que no están atentos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. No es un evento aislado, es una serie de movimientos que se están conectando, porque no es solo una persona ascendiendo, es un sistema que se está consolidando. No es solo una decisión política, es una dirección que se está afirmando. No es solo un cambio de liderazgo, es una transición de época. Y cuando esas tres cosas coinciden, estamos frente a un momento que debe ser discernido con temor de Dios. Y déjame decirte algo que puede incomodar, pero es necesario. No todo lo que parece avance es dirección divina. A veces lo que parece progreso es simplemente una aceleración hacia un punto que no todos han entendido. Y ahí es donde el discernimiento se vuelve vital, porque puedes celebrar algo que después entenderás, pero será tarde para corregir la postura espiritual con la que lo abrazaste. Y aquí es donde el Espíritu me llevó a otra escena bíblica que estremeció mi interior. El pueblo de Israel pidió un rey, no porque Dios lo había establecido en ese momento, sino porque querían parecerse a las demás naciones. Y Dios lo permitió, no porque era su diseño perfecto, sino porque era parte de un proceso que revelaría el corazón del pueblo. Y eso es lo que muchos no comprenden, que hay cosas que Dios permite no como aprobación, sino como exposición. ¿Exposición de qué? Del estado espiritual de su pueblo. Porque cuando una nación entra en ciertos ciclos, lo que sale a la superficie no es solo el liderazgo, es el corazón colectivo. Es lo que la gente desea, lo que aprueba, lo que tolera, lo que rechaza. Y eso, iglesia, eso es profundamente espiritual. Y mientras esa revelación se hacía más clara, entendí que lo que estamos viendo en México no es simplemente un cambio de gobierno. Es una ventana que revela en qué condición está la iglesia. Porque la manera en que el pueblo de Dios reacciona ante estos tiempos expone si está despierto o dormido, si está alineado o distraído, si está discerniendo o simplemente reaccionando. Y aquí es donde debo hablarte, con firmeza, pero con amor. Hay muchos creyentes hoy que están más informados por las noticias que por la voz de Dios, más influenciados por redes sociales que por la oración, más comprometidos con posturas humanas que con el discernimiento espiritual. Y eso los hace vulnerables. No necesariamente a tomar malas decisiones visibles, sino a perder la capacidad de interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Porque el enemigo no siempre necesita destruir, muchas veces le basta con confundir, y si logra que la iglesia se divida, discuta, se distraiga, entonces deja de cumplir su función profética en la nación. Y eso es exactamente lo que está en juego, porque este no es solo un tiempo de cambios, es un tiempo de definición de posturas, pero no políticas, sino espirituales, definición de prioridades, no externas, sino internas, definición de identidad, no como grupo social, sino como cuerpo de Cristo. Y en medio de todo eso, la figura que muchos están mirando como protagonista puede estar siendo simplemente el instrumento visible de algo mucho más profundo que se está moviendo. Y si no lo discernimos, vamos a reaccionar a lo visible sin entender lo invisible. Y eso siempre ha sido el error del pueblo de Dios en momentos críticos. Porque cuando Jesús vino, muchos vieron al hombre, pero no discernieron el tiempo. Cuando los profetas hablaron, muchos escucharon las palabras, pero no entendieron el mensaje. Y hoy muchos están viendo los acontecimientos, pero no están entendiendo lo que Dios está permitiendo en medio de ellos.
Y eso es lo que hace este momento tan delicado, porque no se trata de acertar en una opinión, se trata de alinearse con lo que Dios está haciendo. Y si no lo hacemos, podemos encontrarnos del lado equivocado del tiempo, aún creyendo que estamos haciendo lo correcto. Por eso lo que viene ahora no es una opinión, es una advertencia progresiva, porque lo que está comenzando a alinearse no se va a detener y lo que no se discierna a tiempo se va a sufrir después. Y aquí es donde la pregunta deja de ser general y se vuelve personal. ¿Estás viendo o estás discerniendo? Porque en este tiempo esa diferencia lo es todo. Y aquí es donde el mensaje entra en un punto que no puede suavizarse porque lo que viene no es cómodo, pero es necesario. Porque cuando Dios permite que un tiempo avance sin que su pueblo reaccione correctamente, llega un momento donde ya no se trata de interpretar, sino de enfrentar las consecuencias de no haber discernido a tiempo. Y mientras estaba en ese lugar de oración, hubo una claridad que descendió con un peso diferente, no como una idea, sino como una convicción firme. La iglesia en México no está reaccionando espiritualmente a este momento, está reaccionando emocionalmente, y eso cambia completamente el resultado de lo que viene. Porque cuando reaccionas emocionalmente, eliges desde lo que sientes, desde lo que te conviene, desde lo que te parece correcto. Pero cuando reaccionas espiritualmente, eliges desde lo que Dios está mostrando, aunque no sea cómodo, aunque no sea popular, aunque no sea fácil de aceptar. Y aquí es donde muchos están en peligro sin darse cuenta, porque creen que están firmes, que están claros, que ya tomaron postura, pero no se han detenido a preguntarle a Dios si esa postura está alineada con su propósito para este tiempo. Y eso, iglesia, eso es lo que produce el quiebre espiritual. No es el cambio externo, es la desconexión interna. Porque puedes estar en medio de un momento histórico, incluso cumplir con prácticas religiosas, incluso hablar de Dios. Pero si no estás discerniendo lo que Él está haciendo ahora, estás caminando a ciegas, aunque creas que ves. Y en medio de esa claridad, una sola palabra vino a mi espíritu con fuerza, confusión. Pero no una confusión evidente, no un caos visible, sino una confusión sutil, disfrazada de certeza. Gente convencida de cosas que no ha consultado con Dios. Gente defendiendo posiciones que no han sido filtradas por el Espíritu Santo. Gente hablando con seguridad, pero sin revelación. Y eso es más peligroso que la ignorancia, porque la ignorancia puede aprender, pero la falsa certeza se resiste a ser corregida. Y entonces el Espíritu me llevó directamente a un pasaje corto pero contundente. Una de esas frases que no necesitan explicación, solo obediencia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que perece por falta de recursos, ni por falta de oportunidades, ni siquiera por falta de fe. Dice por falta de conocimiento. ¿Y qué conocimiento? No el intelectual, no el informativo, el espiritual. El que viene cuando el corazón está alineado con Dios y puede interpretar los tiempos. Porque el problema no es que la información no esté disponible, el problema es que la revelación no está siendo buscada. Y ahí es donde este momento se vuelve peligroso. Porque la iglesia puede tener acceso a todo lo que está ocurriendo, puede analizar, puede debatir, pero si no tiene revelación, termina reaccionando como cualquier otro grupo humano, sin ventaja espiritual, sin dirección clara, sin autoridad en el espíritu. Y déjame decirlo con claridad, este no es un tiempo para reaccionar como cualquier otro. Este es un tiempo donde el pueblo de Dios debería estar un paso adelante, no en información, sino en discernimiento. Pero lo que estamos viendo es lo contrario. Muchos están un paso atrás tratando de entender cuando ya deberían estar interpretando. Y aquí es donde el quiebre se vuelve visible. Porque cuando la iglesia pierde su capacidad de discernir, deja de ser luz en medio de la nación y comienza a ser influenciada por la misma oscuridad que debería confrontar. Y eso no siempre se ve como maldad, muchas veces se ve como normalidad, como adaptación, como justificación, como silencio. Y mientras eso ocurre, el tiempo sigue avanzando, porque esto no se va a detener para que la iglesia se ponga al día. Esto sigue, esto avanza, esto se establece, y lo que no se haya discernido antes se enfrentará después. Y ahí es donde muchos dirán, ¿cómo no lo vimos? Pero la verdad es que sí lo vieron, solo que no lo interpretaron correctamente. Y aquí es donde necesito hablarte directamente, sin rodeos. Si tú estás mirando este momento solo desde lo político, ya estás en desventaja. Si lo estás viendo solo desde lo emocional, ya estás siendo arrastrado. Si lo estás interpretando solo desde lo que otros dicen,
entonces no estás caminando bajo dirección divina, porque este tiempo exige algo más profundo. Exige que vuelvas a la fuente. Exige que cierres el ruido. Exige que te postres y preguntes, Dios, ¿qué estás haciendo en medio de esto? Porque si no haces esa pregunta, vas a tomar decisiones, vas a formar opiniones, vas a hablar, pero no desde la verdad, sino desde la percepción. Y la percepción puede ser engañosa. Y aquí es donde todo se vuelve aún más serio. Porque cuando una nación entra en un momento de redefinición, la iglesia no solo es llamada a observar, es llamada a posicionarse, pero no posicionarse en bandos humanos, sino en el lugar espiritual correcto. Y eso implica incomodidad, implica ir en contra de corrientes, implica callar cuando otros gritan y hablar cuando otros callan. Pero para hacer eso, pues necesitas discernimiento. Y ese discernimiento no viene por escuchar más, viene por buscar más a Dios. Porque hay una diferencia entre estar informado y estar preparado. Y muchos están informados pero no preparados. ¿Preparados para qué? Para no ser arrastrados por la confusión, para no ser manipulados por discursos, para no ser divididos por opiniones, para no perder la dirección en medio del ruido. Y eso es exactamente lo que está en juego ahora mismo, porque lo que está ocurriendo no es superficial, es estructural, no es momentáneo, es progresivo, no es casual, es permitido. Y cuando algo es permitido por Dios en un tiempo específico, siempre tiene un propósito que va más allá de lo evidente. Pero ese propósito no se revela automáticamente. Se discierne. Y si no se discierne, se malinterpreta. Y si se malinterpreta, se reacciona mal. Y si se reacciona mal, se sufre lo que no era necesario sufrir. Y eso es lo que el Espíritu está tratando de evitar. No que el tiempo avance, porque eso ya está en curso, sino que su pueblo avance correctamente dentro de ese tiempo. Y aquí es donde el mensaje comienza a dirigirse hacia algo más específico, porque no basta con decir que hay confusión. Hay que entender hacia dónde conduce esa confusión si no se corrige, porque la confusión no es el final, es el inicio de decisiones equivocadas. Y decisiones equivocadas en tiempos correctos generan consecuencias profundas, y eso es lo que viene si la iglesia no despierta. Porque no se trata de quién gobierna, se trata de cómo responde el pueblo de Dios ante lo que se está estableciendo. Y esa respuesta lo cambia todo. Y es aquí donde el mensaje deja de ser solo advertencia y se convierte en dirección clara, porque Dios no habla para alarmar, Dios habla para preparar. Y mientras estaba en ese lugar de oración, entendí que no bastaba con señalar lo que está ocurriendo, ni siquiera con advertir sobre la confusión. Había una exigencia del cielo hacia su pueblo, una demanda espiritual específica para este tiempo. Porque cuando los tiempos se vuelven complejos, Dios no cambia su voz, pero sí intensifica su llamado. Y lo que sentí con claridad es esto. La iglesia en México no está siendo llamada a reaccionar, está siendo llamada a prepararse, pero no una preparación superficial, no una preparación emocional, no una preparación basada en información, sino una preparación espiritual profunda, intencional y urgente. Porque si el problema es falta de discernimiento, entonces la solución no es debatir más, es volver a la presencia de Dios. Y esto puede sonar sencillo, pero en la práctica es lo que menos se está haciendo. Porque hay muchos que están activos pero no están alineados, muchos que están hablando pero no están escuchando, muchos que están defendiendo posturas pero no están edificando altar. Y sin altar no hay claridad. Sin altar no hay dirección. Sin altar todo lo demás se vuelve ruido. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza a establecer algo muy específico. Este tiempo exige separación, pero no una separación física, una separación interna, una decisión consciente de no dejarse moldear por el ambiente, de no dejarse arrastrar por la corriente, de no absorber sin filtrar todo lo que está circulando, porque el ambiente está cargado de opiniones, de emociones, de presiones. Y si tú no tienes una base espiritual firme, vas a terminar reaccionando desde lo que escuchas y no desde lo que Dios te muestra. Y esa es la primera preparación que Dios está demandando. Volver al discernimiento espiritual, no al análisis humano, no a la lógica política, sino al discernimiento que viene cuando el Espíritu Santo tiene acceso a tu mente y a tu corazón. Porque hay cosas que no se van a entender con razonamiento, se van a discernir en la intimidad y eso implica tiempo, implica detenerse, implica desconectarse del ruido para poder escuchar con claridad. Pero no solo eso. Porque mientras oraba sentí una carga fuerte sobre los hogares y entendí que lo que viene no solo va a afectar lo público, va a tocar lo privado, va a entrar en las casas, en las conversaciones, en las decisiones familiares.
Y si no hay un altar levantado en el hogar, ese hogar va a ser influenciado más por el ambiente que por la presencia de Dios. Y eso es peligroso porque puedes congregarte, puedes escuchar mensajes, puedes tener una fe general, pero si tu casa no es un lugar donde Dios tiene espacio, entonces no estás cubierto como deberías en un tiempo como este. Por eso la segunda instrucción es clara. Levanta altar en tu casa, no como tradición, como necesidad, no como rutina, como estrategia espiritual, porque el altar no es un símbolo, es un punto de conexión. Es donde se alinean las decisiones, donde se filtran las emociones, donde se ordena la mente. Y en un tiempo de confusión, el altar se convierte en refugio. Y aquí es donde muchos fallan porque quieren claridad sin intimidad, quieren dirección sin rendición, quieren entender sin someterse, pero el orden de Dios no cambia. Primero viene la entrega, luego viene la revelación, y si ese orden se rompe, lo que obtienes no es claridad, es mezcla. Y esa mezcla es la que está afectando a muchos creyentes hoy. Un poco de verdad, un poco de opinión, un poco de emoción y al final no hay firmeza, no hay convicción real, solo reacciones cambiantes según lo que ocurre. Pero Dios no está buscando un pueblo que reaccione, está buscando un pueblo que permanezca. Y permanecer en este tiempo va a requerir otra cosa que el Espíritu dejó muy claro, disciplina espiritual, porque no basta con momentos aislados de oración. Este tiempo exige constancia, exige profundidad, exige una vida espiritual que no dependa de las circunstancias, sino de una decisión firme de buscar a Dios por encima de todo. Porque lo que viene no se va a sostener con emociones, se va a sostener con raíz. Raíz en la palabra, raíz en la oración, raíz en la comunión con Dios. Y si esa raíz no está, cualquier viento te va a mover. Y aquí es donde debo decir algo con claridad. Esto no se trata de una persona específica. Esto se trata de lo que puede venir a través de un sistema que se está consolidando, porque las figuras pasan, pero los sistemas permanecen. Y cuando un sistema se establece sin que la iglesia esté preparada, ese sistema comienza a influenciar más de lo que debería. Por eso la preparación no es contra alguien, es para mantenerse firme en medio de lo que se está estableciendo. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata de reaccionar a nombres, se trata de prepararse para un ambiente donde la verdad puede ser diluida, un ambiente donde lo correcto puede ser redefinido, un ambiente donde lo espiritual puede ser desplazado por lo ideológico. Y si tú no estás firme, ese ambiente te va a afectar, no necesariamente te va a hacer abandonar tu fe, pero sí puede debilitar tu discernimiento. Y eso es suficiente para que tomes decisiones equivocadas en momentos clave. Y aquí es donde el Espíritu me llevó a entender algo más profundo, que esta preparación no es opcional, es urgente, porque el tiempo no está esperando a que la iglesia decida si quiere alinearse o no. El tiempo está avanzando y los que no se preparen van a reaccionar tarde. Y reaccionar tarde en tiempos espirituales siempre tiene un costo, porque lo que se pudo haber evitado con discernimiento se termina enfrentando con dolor. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Por eso está hablando ahora, por eso está advirtiendo ahora, por eso está llamando ahora, no para generar miedo, sino para activar preparación. Y esa preparación tiene un propósito claro, no solo protegerte, sino posicionarte. Porque en medio de tiempos confusos, Dios siempre levanta a un remanente que sí entiende, que sí discierne, que sí se mantiene firme. Y ese remanente no es perfecto, pero es sensible. No es el más visible, pero es el más alineado. Y ese es el lugar al que Dios te está llamando, no a discutir, a discernir, no a reaccionar, a prepararte, no a seguir la corriente, a establecerte en Él, porque lo que viene no se va a sostener con lo superficial, se va a sostener con lo profundo. Y ahí es donde todo se va a definir. Y aquí es donde todo se vuelve aún más claro y más serio, porque después de la preparación viene la consecuencia, y Dios siempre ha sido transparente con esto. Cada tiempo revela quién estaba listo y quién no. No se trata de favoritismo, no se trata de posiciones, se trata de respuesta. Porque cuando un tiempo profético se activa, no todos lo atraviesan de la misma manera, aunque todos estén viviendo en el mismo lugar, bajo el mismo gobierno y en el mismo sistema. Y eso es lo que el Espíritu me hizo ver con una claridad que no deja espacio para dudas, que lo que viene para México no será igual para todos, aunque todos lo experimenten. Habrá una diferencia marcada, evidente, entre los que discernieron y se prepararon, y los que ignoraron, minimizaron o reaccionaron tarde. Porque cuando la iglesia responde correctamente, no evita el tiempo, pero sí cambia su posición dentro de él. Y eso lo es todo. Porque no es lo mismo atravesar un tiempo con dirección que atravesarlo en confusión. No es lo mismo vivir un cambio con paz que vivirlo con ansiedad.
No es lo mismo estar alineado que estar desorientado. Y esa diferencia se va a notar, no en palabras, en frutos, no en discursos, en decisiones, no en apariencias, en estabilidad. Porque los que se prepararon espiritualmente van a comenzar a ver algo distinto. No porque todo a su alrededor sea perfecto, sino porque su interior está ordenado. Van a discernir lo que otros no entienden. Van a tomar decisiones que otros no se atreven a tomar. Van a mantenerse firmes cuando otros comiencen a dudar. Y eso no será casualidad. Será el resultado de haber escuchado a tiempo. Porque el discernimiento no solo te muestra lo que viene, te posiciona para responder correctamente cuando eso llega. Y aquí es donde el Espíritu me mostró la imagen de dos grupos dentro del mismo pueblo, no separados por denominaciones, no separados por edades, no separados por conocimiento, separados por sensibilidad espiritual. Un grupo que decidió detenerse, buscar a Dios, alinear su corazón, levantar altar, filtrar lo que escuchaba. Y otro grupo que siguió adelante como siempre, reaccionando, opinando, dejándose llevar por lo que parecía más lógico o más conveniente. Y cuando el tiempo avance, esa diferencia se va a hacer visible, porque el primer grupo, aunque enfrente desafíos, va a tener dirección, va a saber cuándo hablar y cuándo callar, va a reconocer lo que viene antes de que se manifieste completamente, va a interceder con precisión, va a caminar con una paz que no depende de lo que está ocurriendo afuera, y eso los va a sostener. Pero el segundo grupo, ese grupo va a comenzar a sentir presión, no necesariamente porque todo esté mal, sino porque no van a entender lo que está pasando. Van a confundirse con cada cambio, van a reaccionar a cada noticia, van a moverse de un lado a otro buscando respuestas que no llegan, porque no se prepararon cuando Dios estaba hablando. Y eso genera desgaste, genera ansiedad, genera decisiones apresuradas, y eso abre puertas a errores que pudieron evitarse porque el problema nunca fue el tiempo, fue la falta de preparación. Y aquí es donde debo decir algo que puede incomodar, pero es necesario. Muchos creyentes van a experimentar consecuencias, no porque Dios los haya abandonado, sino porque ignoraron su voz cuando los estaba preparando. Y eso no es castigo, es resultado, porque Dios advierte para proteger. Pero si no escuchas la advertencia, no puedes exigir la protección de la misma manera. Y eso es lo que hace este momento tan decisivo. Porque todavía estamos en tiempo de preparación, pero no por mucho tiempo. Porque lo que está en proceso de alineación va a avanzar, y cuando avance ya no será momento de entender, será momento de responder. Y si no tienes claridad en ese momento, vas a reaccionar desde la presión, y la presión nunca produce buenas decisiones espirituales. Por eso lo que viene no es solo un cambio externo, es una prueba interna, una prueba de dónde está tu fe, de qué voz estás escuchando, de qué fuente te estás alimentando. Porque cuando todo se sacude, lo único que permanece es lo que está bien fundamentado. Y ahí es donde se verá quién construyó sobre la roca y quién construyó sobre la arena. Porque ambos escucharon, pero no ambos obedecieron. Y esa es la diferencia. Y aquí es donde el Espíritu me mostró algo aún más fuerte. Que en medio de este tiempo los que estén preparados no solo van a resistir, van a ser usados. Porque Dios no solo protege, también posiciona. Y cuando una nación entra en transición, Dios levanta voces, levanta intercesores, levanta personas que entienden y que pueden guiar a otros. Y esos no son necesariamente los más visibles, son los más alineados. Son los que tienen oídos, son los que no se dejaron arrastrar por el ruido. Son los que decidieron buscar a Dios cuando otros estaban ocupados opinando. Y esos van a ser clave, porque mientras muchos estarán confundidos, ellos tendrán claridad. Mientras muchos estarán divididos, ellos estarán firmes. Mientras muchos estarán reaccionando, ellos estarán guiando. Y eso no será por capacidad humana, será por haber respondido al llamado de preparación. Y aquí es donde todo se resume en una verdad sencilla, pero poderosa. Este tiempo no va a revelar quién tenía la razón, va a revelar quién estaba alineado, porque puedes acertar en una opinión y aún así estar fuera del propósito de Dios. Pero si estás alineado, aunque no entiendas todo, vas a ser guiado correctamente. Y eso es lo que el Espíritu está buscando ahora. No gente que tenga todas las respuestas, sino gente que esté dispuesta a alinearse, porque la alineación abre la puerta a la dirección, y la dirección te guarda en medio del cambio. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en lo que viene, porque lo que está ocurriendo en México no es superficial, es profundo, no es momentáneo, es progresivo, no es aislado, es parte de algo mayor.
Y en medio de todo eso, la iglesia tiene que decidir en qué grupo va a estar, porque no se puede permanecer neutral en un tiempo como este. O disiernes, o eres arrastrado, o te preparas, o reaccionas tarde, o te alineas, o te confundes. Y esa decisión no se toma cuando todo se manifieste, se toma ahora en silencio, en lo íntimo, en lo personal, porque lo que decidas ahora va a determinar cómo atraviesas lo que viene. Y eso no lo puedes delegar, es una decisión tuya delante de Dios. Y ahora, hemos llegado al punto donde ya no se trata solo de entender, ni siquiera de prepararse, sino de decidir. Porque hay momentos en los que Dios habla, advierte, muestra, revela, pero llega un instante donde el cielo guarda silencio y espera una respuesta. Y eso es exactamente donde estás tú ahora. No en un mensaje más, no en una reflexión interesante, sino en un momento de definición espiritual. Porque después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que se ha revelado, la pregunta ya no es ¿qué está pasando en México? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios te está mostrando? Porque puedes escuchar todo esto a sentir, incluso sentir que es verdad y aún así no hacer nada. Y eso es lo más peligroso de todo, no el rechazo, sino la indiferencia espiritual. Porque el rechazo al menos reconoce que algo está ocurriendo, pero la indiferencia ignora completamente el llamado. Y este no es un tiempo donde puedas darte ese lujo, porque lo que está en juego no es una postura, es tu capacidad de permanecer firme en medio de lo que viene. Y aquí es donde el Espíritu me llevó a algo muy directo. Este es un tiempo donde Dios está separando no personas de personas, sino decisiones de decisiones, porque cada uno está tomando una postura consciente o inconsciente. ¿Estás decidiendo si vas a seguir como siempre o si vas a responder a este llamado? ¿Estás decidiendo si vas a vivir informado o alineado? ¿Estás decidiendo si tu fe será superficial o profunda? Y esa decisión no se anuncia públicamente. Se manifiesta en lo secreto, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que escuchas cuando estás solo, en lo que decides cuando nadie te presiona, porque ahí es donde se define todo. Y déjame hablarte con claridad pastoral, no necesitas entender todos los detalles para tomar la decisión correcta. No necesitas tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es reconocer que Dios te está llamando a despertar y decidir responder. Porque la obediencia no comienza con claridad total, comienza con rendición, con una disposición interna que dice, Dios, aunque no entienda todo, no quiero quedarme dormido en este tiempo. Y eso es lo que el cielo está buscando. Perfección, disponibilidad, no conocimiento total, sensibilidad, no control, entrega. Y si hay algo que ha quedado claro en todo este mensaje es que este no es un tiempo común, no es una etapa más, no es simplemente una transición política, es un momento donde lo espiritual está presionando lo natural, donde las decisiones visibles están siendo influenciadas por dinámicas invisibles y donde la iglesia tiene que decidir si va a permanecer como espectadora o si va a ocupar su lugar espiritual. Porque ese lugar no es en redes sociales, es en la presencia, no es en discusiones, es en intercesión, no es en opiniones, es en discernimiento. Y eso cambia todo. Porque cuando la iglesia se posiciona correctamente, no importa lo que ocurra alrededor, hay cobertura, hay dirección, hay propósito. Pero cuando la iglesia se distrae, incluso lo que pudo haber sido enfrentado con autoridad termina siendo soportado con debilidad. Y Dios no te está llamando a soportar este tiempo, te está llamando a atravesarlo con autoridad espiritual. Pero esa autoridad no se improvisa, se construye, se cultiva, se desarrolla en la intimidad. Por eso, este es el momento de ajustar tu vida espiritual. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las cosas se vuelvan más claras ahora, porque lo que hagas ahora va a determinar cómo te encuentras cuando lo que viene se manifieste con más fuerza. Y aquí es donde quiero hablarte como pastor, no solo como mensajero. No postergues tu respuesta. No digas, después oro más, después me alineo, después busco más a Dios. Porque el tiempo no está esperando ese después, el tiempo está avanzando y los que esperan demasiado terminan reaccionando tarde. Y reaccionar tarde en lo espiritual siempre tiene consecuencias. Por eso este es el momento de tomar decisiones concretas. Decidir apartar tiempo para Dios de manera intencional. Decidir filtrar lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites que influencie tu corazón. Decidir levantar un altar en tu casa, aunque sea sencillo, aunque sea pequeño, pero real. Decidir no dejarte arrastrar por la corriente de opiniones.
sino mantenerte firme en lo que Dios te muestre. Decidir permanecer aunque otros cambien. Decidir buscar aunque otros se distraigan. Decidir obedecer aunque no sea popular, porque esas decisiones son las que te van a sostener. Y aquí es donde todo converge. Porque después de todo lo que se ha dicho, después de todo lo que se ha advertido, después de todo lo que se ha revelado, Dios no te está pidiendo que entiendas todo. Te está pidiendo que te posiciones, que tomes tu lugar, que no te quedes neutral, que no te quedes pasivos, que no te quedes dormido, porque este es un tiempo donde los que duermen pierden, pero los que velan son guardados, y no porque sean mejores, sino porque respondieron. Y esa es la invitación final. Responder no con emoción, con decisión, no con palabras, con acciones, no con intención, con compromiso. Y quiero dejarte con esto grabado en tu espíritu. Lo que está ocurriendo no es casualidad. Lo que estás viendo no es aislado. Lo que estás sintiendo no es imaginación. Hay un tiempo en movimiento, y tú estás dentro de él, y la manera en que respondas va a definir cómo lo atraviesas. Así que hoy, delante de Dios, sin presión humana, sin espectáculo, toma una decisión real y como acto espiritual, no como rutina, escribe una declaración que selle esa decisión. No algo largo, algo claro, algo firme, algo que represente tu postura delante de Dios en este tiempo. Escribe con intención, permanezco firme y discierno en Dios. Hazlo si es real. Hazlo si estás dispuesto a vivirlo. Porque no es una frase, es una posición espiritual. Y desde ese lugar todo cambia. Porque cuando decides correctamente, el cielo respalda. Y cuando el cielo respalda, no importa lo que venga, tú no serás movido. Y ahora, después de todo lo que ha sido revelado, después de haber caminado por cada señal, cada advertencia, cada instrucción, llegamos al punto donde el mensaje ya no empuja, confronta. Porque hay una diferencia entre escuchar algo que inquieta y escuchar algo que exige una respuesta definitiva. Y este es momento porque lo que comenzó como un evento puntual, como una conversación en una oficina, como una inquietud sembrada en el corazón de una mujer, ha sido expuesto como algo mucho más profundo. No era solo una percepción, era una señal, no era solo un momento, era el inicio de una revelación. Y ahora tú estás aquí, habiendo escuchado todo esto, no por casualidad, sino porque Dios decidió ponerte frente a esta palabra en este tiempo específico. Y eso tiene un propósito. Porque el cielo no habla por hablar, el cielo no interrumpe sin razón. Cuando Dios levanta una voz, cuando Dios permite que algo sea expuesto, es porque hay una urgencia, una necesidad de despertar antes de que el tiempo avance a un punto donde ya no haya margen para corregir la postura. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No estamos en el final del proceso, estamos en la antesala. Estamos en ese punto donde todavía se puede ajustar el rumbo, donde todavía se puede alinear el corazón, donde todavía se puede responder correctamente, pero ese margen no es eterno. Y aquí es donde el Espíritu me llevó a ver algo que no puedo suavizar, que habrá muchos que escucharán este tipo de mensaje y seguirán igual, no porque no lo entiendan, sino porque no están dispuestos a cambiar. Y eso es lo más delicado, porque no es ignorancia, es resistencia, es escuchar y decir, sí, suena fuerte, pero continuar con la misma vida, con las mismas prioridades, con la misma distracción. Y eso, iglesia, eso es lo que deja a muchos fuera del flujo de lo que Dios está haciendo aún estando dentro de la iglesia. Porque pertenecer no es lo mismo que alinearse. Escuchar no es lo mismo que obedecer. Sentir no es lo mismo que responder. Y este es un tiempo donde esa diferencia se va a hacer evidente. Porque lo que viene no va a permitir medias tintas, no va a sostener una fe superficial, no va a tolerar una vida espiritual pasiva, va a revelar, va a sacudir, va a exponer. Y en medio de eso solo permanecerán firmes aquellos que decidieron en lo secreto antes de que todo se hiciera visible. Y aquí es donde el mensaje toma un peso aún mayor, porque ya no estamos hablando de discernir lo que está pasando. Estamos hablando de prepararte para lo que viene después de que esto se establezca, porque lo que se está moviendo no se va a detener en una etapa. Esto tiene continuidad. Esto abre puertas a otras cosas. Esto marca el inicio de una secuencia. Y si no entiendes eso, vas a pensar que todo termina en lo que ves ahora, cuando en realidad es solo el comienzo. Y eso es lo que el Espíritu dejó claro, que este momento no es el destino, es el punto de partida, un punto donde se define la dirección, un punto donde se establece una base
Un punto donde se activan cosas que luego tendrán consecuencias más amplias. Y si tú no estás alineado desde ahora, te va a costar mucho más entender lo que venga después, porque cada etapa exige un nivel mayor de discernimiento, y si fallas en lo básico, no podrás sostener lo que sigue. Por eso este no es un mensaje para analizar, es un mensaje para decidir. Y aquí es donde debo hablarte con toda claridad. No puedes quedarte en una posición neutral. No puedes decir, yo solo observo, yo no me meto. Yo sigo mi vida normal. Porque en tiempos como este, la neutralidad no es prudencia, es desconexión. Y la desconexión espiritual es el terreno donde el error crece sin ser detectado. Porque cuando no estás alineado, no notas cuando comienzas a desviarte. Cuando no estás conectado, no percibes cuando algo cambia dentro de ti. Y cuando eso ocurre, ya no reaccionas desde la verdad, reaccionas desde la adaptación. Y eso es exactamente lo que el enemigo busca. No necesariamente sacarte completamente, sino hacerte ajustar poco a poco hasta que pierdas el punto de referencia. Pero eso no tiene que ser tu historia porque estás a tiempo. Estás en el momento donde puedes decidir con claridad, donde puedes decir, no voy a caminar como siempre, no voy a reaccionar como antes, no voy a ignorar lo que Dios está mostrando. Y esa decisión cambia todo, porque cuando decides alinearte, el Espíritu Santo comienza a guiarte de una manera diferente. Empiezas a ver lo que antes no veías. Empiezas a entender lo que antes te confundía. Empiezas a sentir una dirección que no depende de lo externo, y eso te posiciona, te guarda, te establece. Y aquí es donde el mensaje cierra, pero no termina, porque lo que se ha hablado aquí no es para este momento, solamente es para lo que viene. Es para los días donde las cosas se intensifiquen. Es para cuando el ambiente cambie más. Es para cuando las decisiones sean más difíciles. Y en ese momento vas a recordar esto. Vas a recordar que Dios habló antes, que Dios advirtió antes, que Dios llamó antes. Y entonces entenderás que no estabas solo, que no fue casualidad, que fuiste preparado. Pero esa preparación depende de lo que hagas ahora, porque lo que siembres hoy lo vas a necesitar después. Lo que establezcas hoy te va a sostener mañana. Lo que decidas hoy va a definir tu posición cuando todo se mueva. Y eso es lo que hace este momento tan importante. No por lo que ves, sino por lo que representa. No por lo que está ocurriendo, sino por lo que está iniciando. Y ahora, antes de cerrar completamente, quiero que tomes este momento como un acto real delante de Dios. No como algo simbólico, como una decisión espiritual concreta. No lo hagas por costumbre. Hazlo si realmente estás dispuesto a vivirlo. Escribe una declaración breve pero firme. Algo que marque tu postura en este tiempo. Algo que selle tu decisión de no permanecer dormido, de no quedarte en lo superficial, de no ser arrastrado por la confusión. Escribe con intención, con reverencia, con convicción. Hoy me alineo con Dios y no con el sistema. Y mientras lo haces, entiende esto. No es una frase, es una posición. Una posición que el cielo reconoce, una posición que el Espíritu respalda, una posición que te va a sostener en medio de lo que viene, porque los tiempos cambian, pero los que están alineados con Dios permanecen. Y esa es la diferencia que lo define todo. No,